Hoy empezamos una nueva serie titulada La Sociedad del Agotamiento. Estrés, agotamiento, ¿y qué podemos hacer al respecto? Justamente eso es lo que queremos hablar durante toda esta serie. Así que bienvenido y queremos que te conectes no solamente con esta parte, sino con el resto de la serie para que te lleves herramientas. Una de las cosas que es muy clara para nosotros es que el ritmo del mundo no funciona. Lo que llamamos normal normalmente conduce al agotamiento. ¿No te parece que cada día tenemos más cosas? Los padres están quemados con la crianza de los hijos. Y seguramente algunos están diciendo ¡amén! Y los que son padres con nido vacío también lo están. Quizás se convirtieron en abuelos y como abuelos están allí entonces con un montón de tareas acompañando. Y es que muchos de nosotros estamos haciendo muchísimo más. Estamos cada vez trabajando más. Los solteros están quemados con las citas, los universitarios están quemados con todas las actividades, los emprendedores están quemados con tantas cosas que hay que hacer. Y la emoción negativa número 1, expresada por los estudiantes universitarios, es decir, puede ser esa generación Z, es que no es la ansiedad, no es la depresión, sino es el estar cansado lo que los define. Los universitarios están cansados. Los millennials están cansados. Saben todo sobre el agotamiento y muchos de nosotros lo sabemos porque lo experimentamos. Entonces, cada uno de nosotros estamos experimentando de una u otra manera un agotamiento y vivimos en una sociedad que también lo experimenta así. Amy Peterson escribió un artículo titulado ¿Cómo los millennials se convirtieron en la generación del agotamiento? Y me encanta lo que dice en ese artículo porque dice que no es una aflicción temporal e incluso es la condición del millennial. Y eso es nuestra temperatura base, es nuestra música de fondo. Así son las cosas para muchas personas. En nuestra vida, lo que dice Annie Peterson en este artículo es que muchas veces estamos en la parálisis porque de una u otra manera estamos experimentando dificultades asociadas con el agotamiento. Y para completar tareas sencillas nos cuesta un montón. Nuestra lista de tareas pendientes se puede extender. Gran parte de la ansiedad de ese grupo de personas del que estamos hablando, de los millennials, se debe a lo que se conoce como el segundo turno. Cuando se llega a casa después de trabajar todo un día y ahora hay que enfrentarse a ser ama de casa, a ser padre, un padre presente y queremos hacer las cosas bien. Un estudio reciente descubrió que las madres pasan mucho más tiempo cuidando de sus hijos como las madres de 1975. ¿Qué te parece eso? Eso nos dice algo. ¿Y qué nos dice? Que estamos ocupados. La pregunta es, ¿y a quién pudiéramos culpar? Bueno, la tecnología muchas veces no es nuestra amiga. La tecnología no da tregua en una sociedad del agotamiento. Incluso en medio de toda esta serie vamos a dedicar un capítulo para hablar acerca del agotamiento y de las pantallas, de la sociedad del agotamiento y de la tecnología. Pero después de la inclusión o de la invención de la bombilla, entonces se abrieron posibilidades a la cantidad de trabajo que nosotros hacemos. Y tenemos que ver toda la historia para saber cómo llegamos hasta este punto. De hecho, nuestros inventos más populares son los que nos permiten saltarnos los límites que antes teníamos. Esos límites que muchas veces se convierten en lo que nos abruma. Cosas como la invención del iPhone. Y como te decía, de esto vamos a hablar un poco más adelante en la serie. Y si sientes que tu batería se está agotando, y si sientes que tu energía está disminuyendo, puede haber una razón para ello. Y es por eso que hemos decidido hacer esta serie. Y hay un libro fascinante que escuché el título y me llamó la atención, se llama La Sociedad del Agotamiento. Y por eso el título de esta serie, aunque no vamos a hablar del libro, solamente tomamos el título y vamos a profundizar en este título y lo vamos a desarrollar a la luz de lo que dicen las Escrituras, a la luz de lo que dice Dios acerca de esto. Porque
no se trata de traer el libro del autor porque ni siquiera tiene nada que ver con la fe. Nos gustó el título, pero nosotros queremos darte herramientas y queremos darte la perspectiva de Dios hacia una sociedad que vive agotada. Pero en este libro el autor dice que se puede rastrear cómo la depresión comenzó a subir en Occidente. ¿Qué te parece eso? Podemos rastrear eso. La depresión comenzó con un ascenso cuando hicimos la transición a una sociedad de logros. Así que cada vez queremos más y fue un cambio del debería al podría. Yo debería hacer esto, ahora yo podría hacer esto. Tenemos más personas que nos dicen, vamos, adelante, tú puedes, conviértete en tu héroe, tú tienes el potencial y eso está bien. Pero cuando eso nos lleva a vivir una presión, entonces no está tan bien porque nos lleva a vivir consecuencias en nuestra propia vida. Tu futuro depende de ti en muchas cosas. Pero vamos, todo giraba en torno a lo que deberías hacer. Cuando todo el mundo se hacía cargo de su negocio familiar. O en algunas culturas, cuando cada matrimonio incluso era un matrimonio arreglado. No habían tantas tensiones en medio de esas sociedades. Sin embargo, nosotros estamos en lo que el autor llama la sociedad de logros. Y no hay un descenso en la sociedad de logros. El autor define que no estamos abrumados por la negatividad por la cual nosotros nos impregnamos a través de las noticias o que leemos en algunos titulares. El agotamiento proviene de la positividad o de la posibilidad. El agotamiento entonces está llegando de manera ilimitada porque existen posibilidades ilimitadas en nuestra vida. Ahora no hay límites. Y todo el mundo dice, el límite es el cielo. Sí, está bien. Pero ¿qué tal si empezamos a hablar de nuestros miedos? Nuestro miedo a estar por debajo del promedio. Nuestro miedo a rendir por debajo de lo esperado. Nuestro miedo, ese que nos lleva a programar demasiadas cosas. Nuestro miedo a rendir por debajo de lo esperado nos hace gastar y esforzarnos en exceso hasta el punto de sentirnos abrumados. ¿Alguien se siente identificado con esto? Porque en un mundo sin límite, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Lo llevamos al límite. Empezamos a perseguir más y más y más. Y la sociedad del agotamiento, entonces, pudiera tener un eslogan, una campaña o una constitución que pudiera decir, o se pudiera resumir en una palabra, más. Yo quiero más. Y más en muchos sentidos. Lo que voy a intentar es convencerte a que consideres que quizás necesitas hacer menos. Ser más en tu interior para hacer menos. Y que tú te puedas sentir bien. Menos cosas en tu calendario. Menos suscripciones mensuales. Menos obligaciones. Financieramente, con nuestro tiempo. Y que menos te permita hacer un sitio en tu calendario, en tu presupuesto, en tu corazón, para las cosas que realmente son las que más quieres. Cuando más perseguimos, más se complica nuestra vida. De allí los antiguos proverbios, no money, no problem. No estoy seguro si fue Biggie o Michael Scott quien lo dijo, pero lo cierto es que nosotros ahora mismo tenemos a nuestro alrededor personas que están quemadas. O si te estás quemando ahora mismo, o si te fueras a quemar, ¿sería porque no estás haciendo lo suficiente o porque estás haciendo demasiado? Probablemente por lo segundo. De ahí la frase, tengo demasiadas cosas por hacer. No, lo que pasa es que tengo demasiadas cosas por hacer. Claro, ahora en lugar de decir, tengo demasiado en mi plato, es más probable que digamos, no sé si soy capaz, no sé si voy a ser capaz de equilibrar todo lo que tengo en mi plato. A lo que un observador externo pudiera decir, bueno, quizás deberías quitar cosas, quitar algo de lo que tienes en el plato. Pero sé cómo te sientes, yo me he sentido así. Te sientes como yo en algún momento de mi vida. Sientes que no tienes elección. Tienes hijos, tienes horarios escolares, tienes horarios deportivos, tienes actividades extracurriculares, tienes iglesia, tienes un montón de cosas, tienes la empresa. Tu cónyuge también está trabajando y ambos están viviendo en esa sociedad que cada vez demanda más de nosotros. O si eres un padre soltero, una madre soltera, entonces tienes que buscar arreglarlo solo tú y no tienes quien te apoye.
Y nada más de mencionarlo ya me estoy cansando. La mayoría de nosotros solo intentamos pasar el día para llegar a ese tazón de helado nocturno y decir, estoy disfrutando de la vida. Pero puede haber buenas noticias. Puede que pienses que es un problema matrimonial. Puede que pienses que el problema entonces es con tu pareja. Tal vez sea un problema de ritmo. Tal vez no sea un problema de crianza, sino un problema de estar presente. Tal vez tu ritmo sea el culpable. Tal vez tú tienes el control de muchas cosas que puedes hacer. Quizás lo que necesitas ahora mismo, lo más espiritual que podrías hacer es comenzar esta serie y luego incorporar una palabra corta de 6 letras llamada margen. ¿Qué tal si empiezas a practicar el margen? El margen es el espacio entre tu ritmo y tus límites. Margen es ese espacio para respirar. ¿Cuántos espacios en blanco en tu agenda existen para tú poder conectarte contigo, para conectarte con lo que estás viviendo, con cómo te sientes? Semanalmente, ¿cuántas reuniones tienes contigo mismo? Pensamos en el tiempo libre y tú dices, ¿cómo? ¿Tiempo libre? En nuestra sociedad del agotamiento pareciera que el tiempo libre nos llega constantemente y esto no se resuelve con unas vacaciones. Lo solucionamos desarrollando un plan muchísimo mejor y mucho más poderoso. Y tiene que ver con vivir una vida normal. Las vacaciones son solo un escape. Pudiera ser simplemente un accesorio en nuestra vida. Lo que necesitas es margen. ¿Puedes repetirlo conmigo? Necesito margen. Pero sabes, desgraciadamente para la mayoría de nosotros no es una opción ir a comprar más margen. En realidad, como veremos, el margen requiere sacrificio. Más margen es igual a menos estrés. La pregunta es, ¿quieres menos estrés? Necesitas más margen. Más margen equivale a eso, a menos estrés. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario? Si ignoro el margen, estoy estresado. Demasiada presión causa un colapso emocional y quizás ya lo has experimentado. Y ya no sabes cómo entonces controlar esas emociones que salen y vives una vida hasta descontrolada emocionalmente. Demasiadas deudas acaban provocando un colapso financiero. Sin margen relacional, tu matrimonio sufre. Y así una y otra vez. Si ignoro el margen, me estreso. Si ignoro el estrés durante mucho tiempo, me quemaré y vivirás lo que llaman el síndrome del burnout. El síndrome del empleado quemado, el síndrome de la madre quemada, el síndrome del padre quemado, el síndrome del seguidor de Jesús quemado. ¿Acaso existirá ese término? Pero muchos, como vivimos tan quemados, vamos y no tenemos energía ni siquiera para conectarnos con Dios. Te quemarás y eso no es lo que tú quieres. Y en esa sensación, cuando tu alma ya no puede soportar el peso de la vida, esa situación es que estás entonces agotado. Si estás lidiando con esto, si estás cansado, si te diriges en esa dirección, puedes estar aprendiendo una realidad muy aleccionadora y es esta. Cuando vives la vida al límite, ya no disfrutas de ella. Vamos, trabajamos tanto para disfrutar de la vida y no la estamos disfrutando. Gastamos, abarrotamos nuestros calendarios, nuestro horario para disfrutar la vida al máximo. Pero nos damos cuenta que nuestra vida es muy corta luego y no estamos disfrutándola al máximo. Porque si lo llevas al límite, con tus finanzas, con tu horario, ya no disfrutas de la vida en lo absoluto. Incluso pierdes el control de tu propia vida. Piénsalo por un momento. ¿Te has sentido en algún momento que pierdes el control? Seamos sinceros. Nadie que gane tanto dinero como tú debería sentirse tan fuera de control como tú. ¿Sabías que hay personas que ganan mucho menos que tú y que pueden disfrutar más la vida que tú? Y que están lejos de sentirse agotados y quemados. ¿Por qué hacemos esto? Resulta que es la naturaleza humana. Volvamos al principio y allí encontraremos la historia de 2 árboles. ¿Te recuerdas ese momento cuando Dios entonces creó el árbol de la vida
Todo lo que necesitamos para vivir está aquí o detrás de la puerta número 2, donde encontramos un árbol que te haría como Dios. El diablo, que odia a la humanidad, está tratando desesperadamente de hacer que los seres humanos no sean tan humanos. Así que con un árbol obtenemos nuestra vida, nuestro sustento de Dios, y con el otro árbol queremos parecernos a Dios. Nos hacemos como Dios. ¿Y qué elegimos? La puerta número 2. ¿Por qué? Porque queremos más. Así es como comenzó todo. Así es como comenzó desde el Génesis. Lo hermoso es que en el libro de Apocalipsis leemos cómo termina la historia. En Apocalipsis leemos acerca de un nuevo cielo, de una nueva tierra, y justo en el centro está el árbol de la vida. La historia de la tierra, la historia de la humanidad no termina con los seres humanos alcanzando el estatus de Dios. La vida eterna y el descanso eterno consiste en comer del árbol de la vida, donde Dios ocupa el lugar que le corresponde y nosotros el nuestro. Ahora, vamos a avanzar rápidamente unos 9 capítulos, desde Génesis 2 hasta Génesis 11, y aquí quizás es una historia simple que tú has escuchado en algún momento, pero que nos permite aterrizar para esta primera enseñanza. Y tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Has escuchado acerca de la Torre de Babel? Entonces comencemos en el capítulo 11 de Génesis con el versículo 1. Y dice que entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en esa región llamada Sinar, y allí se establecieron. Eso es lo que nos dice, eso es lo primero que nos dice esta historia. Y esto suena bastante inocente, ¿cierto? Excepto que era exactamente lo contrario de lo que Dios le dijo que hicieran. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y vamos a cocerlos al fuego. Fue así entonces como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de la mezcla. Y el versículo 4 dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y fíjense el temor que ellos tenían, pero también fíjense lo que querían construir. En otras palabras, ellos estaban diciendo, vamos a hacer esta torre, de lo contrario seremos unas personas ordinarias. Y nosotros fuimos diseñados para alcanzar lo extraordinario. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que Dios les estaba pidiendo, de lo que Dios había ordenado que hicieran. Y entonces Dios interviene. No por celos, sino por sabiduría y misericordia. Y su temor es que sean dispersados sobre la faz de la tierra. Pero quiero saltar al versículo 8 y mira cómo termina la historia. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Y si parte de la resistencia que has estado experimentando en pos de la sociedad del agotamiento es en realidad la misericordia de Dios en tu vida, ¿derribaría un buen Dios alguna vez alguna torre en tu vida para protegerte? Lo ha hecho antes. Babel fue solo el principio, y puede que te resulte más familiar su nombre en griego, Babilonia. Babilonia era un lugar, pero Babilonia es también un camino, y es el camino que va en contra del camino de Jesús. Y esto se ve en todas las escrituras, y de eso se trata justamente esta serie. Hay un camino que te hace apresurarte, que te hace construir una torre y escaleras, entonces, para estar al día con una sociedad que te está demandando constantemente. Pero hay un camino que tiene que ver con la paz, con el descanso, con la confianza en Dios y con dejar de esforzarte, no de no hacer nada, sino de que tú puedas entonces decir, es en mis fuerzas, sino que puedas experimentar la fuerza de Dios. Se trata de cómo, si queremos, podemos optar por salir de la sociedad del agotamiento. Si eres como yo, la tentación va a ser a salir corriendo de ella hoy y empezar a hacer algunos cambios. Cuando yo me doy cuenta, cuando me hago consciente, quiero hacer cambios constantemente. Yo no quiero vivir en una sociedad donde esté constantemente abrumado, agotado. Pero para cambiar esto, tenemos que ver nuestro presupuesto.
Tenemos que ver nuestra vida, tenemos que viajar internamente, tenemos que ver cómo tenemos que movernos en una sociedad de manera más sabia. Y en esta serie queremos darte herramientas prácticas para que tú lo hagas. Antes de hacer todo esto, queremos ir a un nivel más profundo y llegar a la raíz de lo que está pasando. De lo que está pasando en nuestra sociedad, de lo que está pasando en tu propia vida. Joe Gorber tiene una gran cita sobre la prisa. Dice que la prisa no es solamente un síntoma de tu horario, de un horario desordenado, sino de un corazón desordenado. Tenemos que tener algunas conversaciones honestas, hacernos algunas preguntas honestas. ¿Qué ha pasado en nuestros corazones? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué tienes ese impulso que te lleva a querer más y más y más? ¿Qué impulsa ese ímpetu que tantos de nosotros tenemos? Vamos, esta no es una serie para acabar con la ambición, esta no es una serie para que trabajes por debajo del promedio. Esta es una serie para trabajar inteligentemente, para vivir la vida sabiamente, pero por sobre todo para ser conducidos por Dios. Lo que me parece interesante es que esta historia de la torre es una expresión externa de algunas realidades internas de esas personas, pero que también aplican a nuestra vida. No se construye una torre porque sí. ¿Hay alguna motivación aquí? ¿Hay alguna motivación en tu corazón para querer escalar e ir cada vez más alto? Mira esto de nuevo. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Génesis 11:4. Repasando este versículo, en tu opinión, ¿por qué construyeron esta torre? ¿Qué piensas tú? Tal vez fue el orgullo, ese orgullo que dice, quiero hacerme un nombre. Tal vez la desconfianza. ¿Alguien recuerda lo que sucedió justo antes de esto en el libro de Génesis? Construyamos una torre tan alta que nadie nos pueda alcanzar. Tal vez fue el control o la falta de fe o la impaciencia lo que los motivó. Quizás sea miedo. ¿Cuánto de lo que llamamos ambición en realidad es miedo? Pero todo lo que sabemos hacer es construir una torre. A menudo, según mi experiencia, cuanto más alta es la torre, mayor es el miedo. Sabemos que es miedo porque decimos cosas como, si hago esto, si hacemos ese camino, si empezamos, si paramos, es miedo. Tengo miedo de no tener suficiente dinero, que mis hijos no tengan oportunidades. Tengo miedo de no ser suficiente para la sociedad, o que me pase algo en la empresa que dirijo, que lidero, y me pierda una oportunidad de ascenso, o no tener tanto éxito como mi hermano, tanto éxito como mis amigos. ¿Qué va a decir la sociedad entonces si yo no soy suficiente y no alcanzo suficiente? Construimos torres por miedo, miedo a quedarnos atrás, no importar o a perdernos de algo. Así que, para terminar, quiero presentar un nuevo término que vamos a utilizar en esta serie. Se llama NOMO, la necesidad de perderse de algo. Así que el NOMO es un nuevo término que vamos a utilizar. Nuestra fe nos permite perdernos algo. Pensamos que perderse es algo malo, pero perderse no es algo malo. Es un requisito, es una obligación. Te estás perdiendo algo si no lo haces. Para muchos de nosotros, tu empeño en no perderse de nada los está descarrilando de la vida. Pero ¿qué tal que perderte de algo sea un respiro para tu agenda y para tu presupuesto? ¿Qué tal que eso te ayude a bajar la ansiedad? Así que quiero darte permiso para que abraces el NOMO tanto como puedas. Eres libre de perderte todo lo que quieras. Ya nos perdemos el 99.9% de todos modos. Así que en tu grupo pequeño esta semana, allí en una conversación con otras personas, quiero que hables cómo se aplica esto a ti. Y si tú no estás en un grupo, toma una guía, descárgala de acá, de nuestra página web, y comienza entonces a tener una conversación con otras personas para que puedas discutir este mensaje. Pero esto es lo que quiero que hable. ¿Dónde está tu medidor emocional? ¿Cómo estás realmente?
Si tu corazón, si tu mente, si tu alma, si tu cuerpo fuera un depósito de gasolina, ¿qué marcaría la aguja? ¿Cuál es tu indicador interno? ¿Cuál es tu torre? ¿Dónde tiendes a sobrepasar tus límites? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Dónde necesitas más margen? Robert Louis, allá por el siglo XIX, llamaba a la actividad un síntoma de vitalidad deficiente. Si no me pasan muchas cosas por dentro, puede que me pasen muchas por fuera, porque estoy buscando lo que me falta. No te puedes escapar de la sociedad del agotamiento hasta que lo sepas, hasta que seas capaz de articular lo que tu alma realmente quiere. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros en realidad queremos la torre, simplemente que no nos detenemos a considerar lo que queremos en su lugar. ¿Qué realmente es lo que hay en lo profundo de tu corazón? ¿Qué te parecería abrazar el gnomo en esta temporada para salir de esa sociedad del agotamiento? ¿Qué sacrificio podrías hacer? ¿A qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que decir ahora no? Mi corazonada es que podrías ver algunas conexiones aquí. Podrías decir, mi torre es mi carrera. Lo que quiero es pasar más tiempo con mis hijos. Por lo menos eso es lo que yo quiero. Tengo 2 nenas, tengo una esposa y quiero pasar más tiempo con ellas. Así que el gnomo para mí es perderme de algunas cosas. Incluso perderme algunas oportunidades de viajes y de trabajo para poder pasar más tiempo con ellas. ¿Cómo pudiera ser esto para tu vida? ¿Qué es eso que quisiera? Así que comencemos por aquí y continuaremos en la segunda parte con el tema. Pero mientras tanto, permíteme orar por ti. Permíteme orar por nosotros y permíteme orar por esta sociedad que vive en agotamiento. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por poder conectarnos a la distancia a través de este espacio que tú generas para que nosotros podamos reflexionar. Ayúdanos a viajar internamente para conocer las motivaciones de nuestro corazón. El por qué vivimos, queriendo alcanzar, queriendo tener, queriendo participar de todo. Ayúdanos a renunciar, a que de manera sacrificial nosotros podamos hacer un stop a muchas de las cosas para conectarnos con nosotros, con nuestra alma, con nuestro espíritu y por sobre todo contigo, y que nuestra vida pueda ir en el lugar correcto. Te damos gracias, mi Dios, por darnos estas herramientas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero para una segunda parte, así que ya sabes, abraza el gnomo y ve cómo entonces Dios puede obrar en tu vida. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.